Bueno, muchas gracias Mónica y Nico por las lecturas. Buen día a los que se sumaron recién ahora. Como ya saben, todos los últimos domingos, a partir de enero, estamos reflexionando y estamos haciendo un análisis en base al Evangelio según Juan. Estos últimos domingos de enero estuvimos leyendo y estuvimos analizando, compartiendo lo que nos trajo Guille, lo que nos trajo Ale y lo que nos trajo Miguel. Y ahora vamos a seguir reflexionando sobre Juan. Vamos a hacer un pequeño salto, vamos a saltarnos un capítulo y después vamos a estar volviendo los otros domingos. La idea de hoy, quiero que vayan teniendo en su cabeza estas frases que estaba mencionando Jorge al principio cuando estábamos orando, de que a veces cuando cantamos somos los más mentirosos. Y una de las canciones que cantamos, que fue la de Reina en mí. Simplemente quiero que lo tengan en su cabeza y después vamos a ir analizando un poco más sobre eso. La historia de hoy, de Juan 4, narra la historia de un funcionario que había oído, había escuchado acerca de quién era Jesús, y vamos a estar reflexionando específicamente cómo fue su proceso de fe. Yo les voy a mostrar 3 etapas o 3 procesos, pero pueden encontrar incluso ustedes muchos más, o pueden incluso capaz juntar algunos, como capaz se podrían haber juntado, pero yo decidí separarlos un poco. Vamos a pasar desde una fe de si haces esto, a una fe que se basa y se fundamenta únicamente en la palabra de Dios. No en las cosas que Jesús puede hacer o puede no hacer, sino que se basa únicamente en la palabra de Dios. Si me acompañan, quiero leer un poco antes para poner un poco de contexto en Juan 4, 43 al 45, que dice: Después de esos 2 días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado allí también. La historia comienza con personas que recibieron a Jesús por lo que él había hecho. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para ver cómo termina. La historia arranca de esta manera: personas que recibieron a Jesús por lo que había hecho, porque lo habían visto de manera personal. Capaz vos puedas decir: es mi caso, no es mi caso, fue mi caso en un momento de acercarme a la fe porque Jesús hizo tal cosa en una persona y yo lo vi, yo puedo dar testimonio de eso y por eso me acerco. Bueno, vamos a ir viendo cómo se puede desarrollar eso. Después del 46 dice: Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Acá tenemos la primera presentación de este personaje que va a ser uno de los personajes principales junto a Jesús, que es el funcionario real. Se preguntarán, o capaz no se preguntarán, ¿qué es un funcionario real? Un funcionario real, la palabra griega es basílicos, y básicamente lo que significa o lo que da a entender es un oficial del rey, una persona que está a su disposición. Era una persona que tenía recursos, tenía poder y tenía cierta autoridad también. Y lo que vemos acá es que nada de eso le servía cuando la vida de su hijo estaba a punto de morir. Era el funcionario real, pero no importaba nada ante la muerte de su hijo, ni los mejores médicos, ni poder tener a las personas más sabias para que le puedan diagnosticar y decir: che, de esta manera se puede solucionar cuál es el problema de tu hijo. No, él tiene esa primera aproximación hacia Jesús. Lo que podemos entender o podemos ver que demuestra una cierta humildad de parte del funcionario, que se despoja de sus cargos, de su autoridad y dice: no puedo solucionarlo yo solo, no tengo los recursos necesarios para esto, así que me aproximo hacia Jesús. Después, en el 47 y en el 48, empezamos a ver este primer proceso o esta primera etapa
de la fe, que sería la fe de él si haces esto. Dice, cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Acá lo primero que vemos es que hay una necesidad que se tenía o que se debía suplir para esta persona. Y acá es muy fácil identificarnos. Cualquiera de nosotros tenemos necesidades, ya sean necesidades familiares, necesidades económicas, necesidades relacionales. Y él lo que hizo, apenas tuvo una necesidad, corrió hacia Jesús. Había escuchado de quién era Jesús y dijo, voy, es la mejor solución, es la mejor respuesta ante esta necesidad. La pregunta que nos podríamos hacer nosotros para empezar a reflexionar en el día de hoy es, ¿a quién solemos ir cuando tenemos una necesidad? Más allá de que tengamos los conocimientos, tengamos la autoridad, tengamos los recursos disponibles, este hombre dejó todo eso de lado y fue hacia Jesús, porque tenía una necesidad que solamente él, o por lo menos eso es lo que él intuía, que solamente Jesús podía suplir. Acá lo que se usa es un modo verbal de subjuntivo para expresar una fe condicional del funcionario. Le dice, si bajaras, se podría sanar mi hijo. Esta fe lo que nos muestra es que, si bien es una fe, porque está poniendo su confianza en algo que desconoce, está condicionada o está limitada, en este caso, por el espacio físico-temporal, vamos a decirlo, que es la presencia de Jesús. Él quería que Jesús bajara para que sanara a su hijo. Pensaba que esa era la única manera en la que podía ocurrir ese milagro o esa señal. Entonces, en este caso tenemos esta primera limitación a nuestra fe, que es cuando nosotros pensamos que solamente si Jesús hace esto de determinada manera, en determinado lugar, va a ocurrir lo que yo espero que pase. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo le responde Jesús? Jesús le responde de la misma manera. Jesús le responde también usando un condicional que dice, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Es decir, Jesús está confrontando esta creencia que podemos llegar a tener nosotros de, si haces esto, yo voy a creer. Acá lo que Jesús está confrontando y criticando es esta incredulidad que a veces tenemos de que Jesús tiene que hacer sí o sí todo lo que yo quiero para que pueda demostrarse cuál es su poder o cuál es su soberanía. Entonces acá la pregunta que nos deberíamos hacer es si mi fe depende de las señales que haga Jesús o mi fe depende de quién es Jesús. Él en ningún momento le dijo, sanalo porque vos sos Jesús. Simplemente le dijo, no, vení, andá con mi hijo y de esa manera se va a sanar. Y acá lo que Jesús está confrontando es, no hace falta que baje. ¿Por qué solamente si hago eso van a creer? ¿Qué es lo que venía también criticando, como leímos el domingo pasado que nos trajo Miguel en Juan 2, del 23 al 25, que dice, mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Él sabía que estas personas no estaban creyendo en Jesús por quién era, sino por lo que hacía. Entonces, de vuelta, acá lo que tenemos es una fe exclusivamente centrada en estas obras, en estas señales. No sé si recuerdan, lo vimos el primer domingo, pero para los que no estuvieron, que esto lo explicó muy bien Guille,
Una señal no es un fin en sí mismo. Una señal, por ejemplo, una señal de tránsito, ¿qué es? Indica algo. No sirve de nada una señal si no hay nada a lo que se refiere. Bueno, en este caso es lo mismo. La señal en sí mismo no es de mucho valor, sino quién la hace y a quién apunta. Entonces acá Jesús ataca directamente esto. Ustedes solo van a creer si ven esto. No creen en mí, no creen en quién yo soy, sino que creen en lo que yo hago. Y el día que yo lo deje de hacer, capaz dejen de creer. Eso es lo que está atacando Jesús. Después pasamos a esta parte que capaz es la parte central, donde se sigue mostrando una cierta fe condicionada, pero en este caso, que antes era pasiva, porque antes era diciendo, bueno, Señor, te pido que hagas esto, ahora directamente pasa a ser una orden. Porque tenemos un imperativo acá en el versículo 49 que dice, Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Esa fe, que antes era un poco pasiva, sigue condicionada, está más urgente, se nota que estás sufriendo o que está necesitando más fuerte la ayuda o el milagro de Jesús. Entonces recurre a esto de dar una orden, de darle un mandato hacia Jesús. ¿Qué nos muestra esto? Primero, lo que estábamos cantando. Nosotros estuvimos cantando, Señor, reina en mí, haz en mí tu voluntad, úsame como tú quieras. Y acá lo que le pasa al funcionario es, dice, porque lo reconoce, le dice Señor, le dice Kyrios en griego, pero después le dice bajá. O sea, lo reconoce como Señor, pero después le da una orden. Y yo les pregunto, ¿no es lo mismo que a veces nos pasa o podemos caer nosotros como cristianos en decir, sí, Dios es rey, Dios es soberano, Dios es mi Señor, pero quiero que haga lo que yo quiera? No le doy esa potestad para poder moverse y para poder hacer las cosas a su manera, sino que queremos que Dios haga las cosas a mi manera. Entonces, claro, les decimos que es Señor, pero en realidad lo tenemos más como un sirviente que está a nuestra disposición para suplir o para satisfacer nuestras necesidades, pero no nos dejamos llevar o no nos dejamos guiar por quién es Él ni por el poder de su palabra. La pregunta que nos podemos hacer también hoy es si estamos buscando realmente a Jesús o estamos buscando que Jesús haga algo en nuestras vidas. ¿Estamos buscando manipularlo o estamos buscando conocerlo y relacionarnos más con Él? Porque es fácil acudir a Él cuando estamos en necesidad o cuando estamos suplicando y rogando por algo. Pero lo difícil es creer a pesar de que no veamos un accionar concreto o un accionar visible en nuestra vida. Y muchas veces termina siendo, como decía Jorge, terminamos cantando o terminamos diciendo un montón de veces en canciones o en oraciones cosas que después en nuestra vida cotidiana no se reflejan, no son realmente lo que está en nuestro corazón, sino que simplemente se terminan convirtiendo en palabras vacías, palabras que simplemente se adaptan a una jerga cristiana de, me tengo que comportar de cierta manera o tengo que pensar de cierta manera para poder pasar desapercibido. Y después, lo que nosotros podemos ver, finalmente, después de todo este proceso que se fue dando en la vida de este funcionario,
es finalmente una fe que tiene a la palabra de Dios como su centro, aún sin ver. Pasó de una fe de, si haces esto, yo te creo, a una fe de, hacé esto porque te lo obligo, a, yo confío en tu palabra porque vos me lo dijiste. Esto lo vemos en el versículo 50, que dice, vuelve a casa que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Esto es interesante también porque hay como una correspondencia. La primera vez, cuando el funcionario usa un subjuntivo para expresar algo condicional, algo expectante, Jesús le responde de la misma manera. Y cuando el funcionario usa el imperativo para darle una orden a Jesús, Jesús le responde de la misma manera, usando un imperativo diciéndole, volvé a casa. Y no solamente eso, sino que también lo que nosotros podemos ver, que hay algunas versiones que capaz pierden esta cuestión, es que Jesús le responde que su hijo vive. No le responde ni que su hijo va a vivir, ni que su hijo vivirá. No le da una condición, una suposición o algo que va a pasar a futuro, sino que está en el presente diciéndole, tu hijo ya vive. No es que le da una promesa o una falsa promesa de decir, dale, vos confiá que va a pasar esto, sino que le da una seguridad, le da una certeza de que su hijo ya vive. ¿Cómo cambiaría nuestra fe si nosotros aprendiésemos a vivir teniendo en cuenta esta certeza y esta seguridad de que lo que nos dice Dios es así y no teniendo esta suposición o esta probabilidad de que, puede ser que la palabra de Dios se cumpla? No, es la palabra de Dios se cumple. Y el hombre dice que simplemente creyó y se fue. No se hizo preguntas, por lo menos no dice el texto que se haya hecho preguntas. Pero acá lo que vemos es cómo cambia el orden de las cosas. El hombre había arrancado diciendo, si haces esto yo voy a creer, quiero inmediatamente que vayas, y cómo terminó Jesús dándole vuelta toda la situación y terminó el hombre, en realidad, yéndose hacia su propia casa. No necesitó de que Jesús se moviera para que se pudiera realizar ese milagro. El hombre cree su palabra antes de ver la realidad. No nos dice en ningún momento que lo iba a creer si llegaba a la casa, o que cuando creyó a la casa y realmente lo vio, al hijo vivo, ahí creyó. Sino que apenas le dijo esa palabra a Jesús, apenas confió. Y después sigue el texto. Dice, del 51 al 54, cuando se dirigía hacia su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 p.m. se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Acá es interesante, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero es llamativo como para referirse a este sujeto principal, junto con Jesús, que es el funcionario real, se utilizan 3 palabras para mencionarlo. Primero, se lo llama, en primer lugar, un cierto funcionario real o un funcionario real como algo más general, como uno de tantos. Después se sigue usando funcionario real, pero ya es el funcionario real. Es algo más específico y es algo más puntual.
pero eso sigue siendo la misma palabra. Fíjense que en el versículo que les leí hace un ratito, decía que el hombre creyó. Es interesante, por lo menos a mí me llamó la atención cómo al momento de creer se le quitó los títulos que tenía. No fue el funcionario real o el oficial del rey creyó, sino que fue el hombre el que creyó. Fue el ser humano el que creyó. Y esto, por lo menos a mí me llamó mucho la atención, porque muchas veces nosotros creemos que por tener cierta posición, por tener cierta autoridad, uno ya sobreentiende que uno ya cree en la palabra de Dios. No hace falta decir que el pastor cree, no hace falta decir que el líder cree. Bueno, muchas veces sí hace falta aclarar y especificar que esta persona, por fuera de cualquier título o de cualquier posición que pueda llegar a tener, fue la persona que creyó. No creyó una persona que tenía todos los recursos, que tenía todo a su alcance, sino que fue una simple persona, un simple hombre, el que creyó. Se despojó de cualquier título que pueda tener, que a veces incluso los títulos o las posiciones nos limitan en nuestra fe con Dios. Porque muchas veces podemos pensar no, porque yo tengo tal posición, Dios me tiene que escuchar más, o yo tengo que demostrar tener más fe con Dios, y en realidad no es así. Y por último, la última palabra que se utiliza para referirse a este hombre, a este funcionario, cuando ya tuvo todas las confirmaciones, primero de parte de Dios y después de sus siervos, dice, entonces el Padre se dio cuenta. Y me encanta cómo cierra de la manera más cercana con ese vínculo entre padre e hijo, entre un hijo que estaba enfermo, entre un hijo que estaba al borde de la muerte. Empezó siendo el funcionario el que lo buscaba, terminó siendo el hombre el que creía, y finalmente el padre se volvió a encontrar con el hijo. Y esto no es otra cosa que el Evangelio, que es el Padre encontrándonos a nosotros como sus hijos, que capaz estamos perdidos, en este caso estamos muertos, y Él hace todo, ruega, clama para poder salvarnos. Y Jesús, por medio de su palabra, nos salva. Es interesante también, hay quienes creen que cuando va y se le acerca, por eso es que digo que lo dejo abierto para más procesos en la fe, porque hay quienes dicen también, algunos comentaristas, de que cuando se acercó y le preguntó a sus siervos a qué hora fue, todavía estaba mostrando como una cierta incredulidad o como una cierta desconfianza, diciendo, si hubiese sabido con certeza que fue Jesús, no hubiesen habido necesidad de decir a qué hora fue como para reconfirmar. Pero él como que todavía quiso tener como esa reconfirmación final. Entonces ahí es como que se puede abrir juego para pensar de que incluso sigue su proceso de la fe, o simplemente fue una pregunta más, como también nosotros nos podemos hacer, para confirmar aquella palabra que nos dio Jesús mediante otras personas. Entonces lo importante acá es preguntarnos, ¿estamos creyendo solo por las señales y prodigios, solo por las cosas que Jesús hace? ¿O estamos creyendo en el poder de su palabra? Arrancamos la lectura diciendo que los galileos lo recibieron por lo que Jesús hizo, porque lo vieron hacer cosas, lo vieron hacer milagros. Y termina con un padre, con un hombre que cree por la palabra de Jesús, más allá de verlo o no verlo. Y eso me parece súper fuerte, porque te arranca y también te demuestra ese proceso de la fe, de que muchas veces nosotros podemos recibir a Jesús, pero realmente no creímos en su palabra.
sino que nos gusta ver eso que hace Jesús, ya sea o en nuestra vida o en la vida de otras personas. Entonces nosotros, dentro de estas reflexiones finales que podemos compartir, lo que nosotros podemos ver, en primer lugar, es que como la vida misma, ya sea de personas cristianas o no cristianas, el hombre siempre intenta controlar a Jesús. El hombre siempre intenta dirigirlo y siempre piensa de que va a saber qué es lo mejor para uno mismo y qué es lo mejor que Jesús puede hacer en nuestra vida. ¿Eso de qué nos habla? Nos habla primero de una naturaleza humana y de una urgencia humana, por querer saber todo, cuándo va a pasar, cómo va a pasar, cuándo va a pasar y en dónde va a pasar. Y después, en contraposición, Jesús lo que hace es mostrar su autoridad, su soberanía, y lo termina dirigiendo, lo termina guiando al hombre, cuando en realidad el hombre es el que siempre intenta o quiere guiar a Jesús. La verdadera fe nace cuando dejamos de ordenar a Dios y empezamos a confiar y a cumplir su palabra. No es solamente creerla, no es solamente cumplirla, sino que es obedecerla. Jesús le dijo, vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Capaz el hombre se podría haber quedado tranquilo diciendo, no hay urgencia, no hay necesidad porque yo vuelva, si ya mi hijo está bien. Pero lo obedeció a esta indicación que le había dado Jesús de volver a tu casa, no te quedes acá, andá, movete. Y muchas veces la fe implica eso, implica creer, implica dejarse guiar e implica obedecer. Debemos aprender a apoyarnos en su palabra y no en las señales. Si nosotros nos apoyamos en las señales, vamos a poder recibir, vamos a poder hasta incluso creer en un Jesús o en Dios. Pero así como esas señales están y nosotros creemos, a la primera que esas señales se vayan o que ya Jesús no responda de la misma manera, probablemente dejemos de creer en Dios o nos terminemos alejando o terminemos desconfiando. Entonces es muy importante en dónde está apoyada nuestra fe. No en las señales, no en los prodigios, sino en lo que indican esas señales, que es el poder de la palabra de Dios. Las señales pueden estar hoy como pueden no estar hoy. Dios puede obrar de cierta manera como puede dejar de obrar de cierta manera. Lo que no cambia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No cambia. Tenemos esa seguridad y tenemos esa certeza. Lo difícil es confiar por más que no tengamos esa certeza. Eso de lo que nos habla Hebreos 11:1, que dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es una garantía. Nosotros sabemos, conocemos eso, pero al no verlo, ese es el desafío, es tener esa certeza y esa confianza porque conocemos su palabra y porque sabemos que Él es fiel, de que lo va a cumplir o que va a estar con nosotros. Muchas veces nosotros esperamos o creemos que Dios hace esto de determinada manera y creemos que lo va a cumplir porque lo vi que lo haga en otra persona, entonces lo va a cumplir en mi vida también. Y de vuelta, eso nos hace tener nuestra fe limitada en Dios obra de la misma manera en todos. Y Dios no obra de la misma manera en todos. Y eso lo podemos ver en la Biblia, donde hay personas en donde Jesús hizo el milagro alejado
personas donde Jesús necesitó tocar, donde lo tocaron a Jesús, donde Jesús necesitó que personas suban o hagan cosas para poder conocerlo, para poder aprender más de Él, y hay veces donde Jesús bajó o fue con esas personas. Entonces hay que poder entender que lo que nosotros vemos y decimos, uy, qué buen milagro que hizo en la vida de esta persona, quiero que haga lo mismo en mí, capaz seguramente Dios no haga lo mismo de la misma manera. La gran pregunta acá es, si nosotros creemos en los milagros y por eso creemos en Dios, ¿qué pasa cuando no lo haga? Porque es fácil decir sí creo, es fácil decir amén cuando Dios hace lo que yo quiero, cuando Dios hace a mi manera lo que yo quiero, a mis tiempos, a mis formas, en donde yo quiero. Pero lo difícil y el desafío es poder decir amén, poder creer cuando lo que Dios hace no se concuerda para nada con mis maneras o con mis preferencias o con mis gustos. ¿Voy a seguir creyendo o voy a dudar porque Dios no lo hizo de la manera que yo quise? Si quieren pueden ir subiendo los del equipo de alabanza y les comparto una última reflexión, una última idea. En Romanos 10:17 dice que la fe viene como resultado de oír. Y eso que oímos es la palabra de Dios, es el mensaje de Cristo. Muchas veces podemos caer en el error de querer cambiar este versículo y podemos llegar a creer o a decir, la fe viene por el oír y el oír de lo que me diga mi pastor, o el oír de lo que me diga mi amigo, o el oír de lo que me diga mi líder de ministerio, y tergiversamos cuál es el verdadero poder de la palabra de Dios, que va más allá de lo que pueda o no decir un predicador, un líder, pastor, en la posición en la cual esté. El poder es de la palabra de Dios, no de lo que pueda decir cualquiera de nosotros que nos toque hablar acá. El poder está en la palabra de Dios. Y por último les leo esto, dice, la fe reformada no es la fe que exige señales, sino la fe que se apoya en la palabra, aun cuando no ve nada. La Iglesia no se sostiene por experiencias espectaculares, sino por una confianza profunda en la palabra de Dios. Si queremos una fe que permanezca, no podemos creer solo cuando vemos resultados, sino que debemos confiar cuando Dios habla. Entonces el desafío que tenemos este año es si nos podemos apoyar en la palabra de Dios y si podemos confiar en su palabra y no en las señales o prodigios que podemos ver o no ver. ¿Me acompañan en oración? Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque nos habla, porque nos confronta, Señor, porque la podemos leer libremente, Señor. Gracias por darnos la fe, Señor, que es un don tuyo, Señor. No es nada que salga de nosotros, sino que sos vos tomando el primer lugar, Señor, siempre. Y te pido para que nos sigas hablando, para que nos sigas confrontando, Señor, con tu palabra y que podamos salir desafiados en el día de hoy y durante todo el año a poder no dejarnos llevar por los si haces tal cosa o no tener esta actitud autoritativa, creyéndonos soberanos por sobre vos, Señor, sino que podamos, como decía y como cantábamos, que puedas reinar en nosotros, Señor, que hagas en mí, que hagas en nosotros, Señor, lo que vos quieras y que nos uses a tu manera y que podamos confiar en tu palabra, Señor, que es la única que tiene poder
y la que permanece fiel. Hacemos esta oración en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.